Una vez Horus obtuvo los ojos de Ra, el joven dios estuvo en condiciones de vengarse de su tío. El conflicto entre Horus y Set es uno de los acontecimientos más importantes de la mitología egipcia, y como tal, este mito fue narrado en diferentes lugares y de maneras muy particulares. De este modo, existen dos versiones principales. Por un lado, tenemos la llamada versión épica, donde el componente heroico es el eje central del relato, y por el otro, existe la versión satírica, donde la batalla se vuelve una parodia y sucede ante la mirada de otras divinidades que discuten cómo decidir al vencedor. Comenzaremos a explicar la versión épica. En ella se explica que las batallas entre Horus y Set comenzaron durante el año 363 del reinado de Ra-Hekakti en la Tierra y se prolongaron décadas más tarde. En este tiempo, Set se había rebelado contra Ra. El dios Sol reunió un gran ejército en Nubia, compuesto por soldados, arqueros y caballería, y entre los que se encontraba Horus, quien había sido incapaz hasta entonces de atrapar a Set para vengarse. Se decía que Horus amaba más una hora de batalla que una hora de fiesta. Thoth le concedió poderes mágicos con los que poder transformarse en un disco solar con grandes alas doradas, y bajo esta apariencia dirigió el ejército de Ra a la batalla. Cuando Horus dio con las tropas de Set, se alzó con sus alas y les dijo: «Vuestros ojos serán cegados y no os veréis, vuestras orejas serán ensordecidas y no oiréis». Inmediatamente, el ejército de Set cayó bajo la influencia de Horus. Cada soldado sentía a su alrededor al enemigo y comenzaron a luchar entre sí sin tregua, hasta que acabaron derrotados por completo. Horus buscó a su tío en la batalla, pero no lo encontró. Se decía que había permanecido oculto en los pantanos del norte. Horus continuó liderando las tropas de Ra y persiguiendo a Set a través de Egipto, participando en 3 batallas en el sur y 6 al norte. Algunas tuvieron lugar en ríos, en tierra firme o incluso en el mar. En todas ellas, la matanza fue terrible y Set jamás fue capturado. Tiempo después, y cuando Horus ya había alcanzado la madurez, Set decidió mostrarse y retar a Horus a un combate singular en la isla elefantina en Asuán. El dios halcón aceptó y emprendió su viaje a través del mar. Se dice que Isis decoró el barco de su hijo con oro y rogó por su éxito en la batalla, una escena que puede recordarnos al sentimiento de la madre de Aquiles antes de su batalla con el troyano Héctor. Finalmente, Horus y los suyos llegaron al encuentro con Set. Para entonces, el malévolo dios había adoptado la forma de un hipopótamo rojo y los recibió convocando una terrible tormenta que agitó la flota de Ra. Gracias al poder de Horus, lograron superar las dificultades y alcanzar la isla para librar la batalla decisiva. Se dice que el combate entre Horus y Set duró 3 días. Durante su transcurso, Set utilizó todas sus artimañas posibles para lograr que Horus se acercase lo suficiente para poder arrancarle el ojo izquierdo, el conocido como Wadjet, el ojo que representaba la luna. Cuando lo obtuvo, lo arrojó a la oscuridad más allá de los límites del mundo. Thoth, quien había observado la lucha, decidió buscarlo, pues además era el guardián de la luna. Lo encontró hecho pedazos, pero logró unirlos nuevamente para formar la luna llena y restablecer la luz de la noche. Horus recuperó entonces su ojo y se vengó de Set arrancándole los testículos. La debilidad del dios del desierto le permitió atarlo y pidió a Isis que lo vigilara mientras él se encargaba de apoyar a las tropas y perseguir al ejército enemigo. Sin embargo, Set utilizó su astucia para engañar a Isis con dulces palabras sobre sus obligaciones familiares, pues él era su hermano. Isis se sintió tan culpable que desató las cuerdas de Set y escapó. Cuando Horus descubrió lo sucedido, su furia le llevó a cortar la cabeza de Isis con su arma. Por suerte, Thoth se encontraba cerca e intervino, uniendo la cabeza y añadiéndole los cuernos y el disco solar de Hathor, hecho que explica por qué en algunas ocasiones Isis es representada con la cabeza y el peinado de Hathor. Horus se vio obligado a volver al combate para encontrar a Set y darlo caza de nuevo. Gracias a sus alas, desde la altura logró dar con él y usó toda su destreza para lograr que la lanza llegara hasta la cabeza del hipopótamo rojo y abatirlo. Finalmente, el conflicto que parecía eterno había llegado a su fin. Después, Horus regresó a Abidos, donde el cuerpo de su padre Osiris se encontraba sentado en el trono con los brazos cruzados sosteniendo el cayado y el mayal.
De forma ceremonial, Horus abrió la boca de Osiris y permitió que el poder de su ojo izquierdo fuera engullido por él para que obtuviera la vida eterna. Horus colocó una gran escalera desde Abidos al cielo y lentamente Osiris la escaló acompañado por Isis y Neftis. En su ascenso, Osiris contempló la belleza de Egipto y se detuvo cuando alcanzó el suelo de cristal del cielo, justo por encima de las montañas. Desde entonces, como inmortal, su obligación pasó a ser la de juzgar las vidas de los mortales que deseaban alcanzar el paraíso. Según James Fraser, los egipcios vieron en la resurrección de Osiris la promesa de una vida eterna después de la muerte. Pensaban que todo mortal podría vivir eternamente si su gente cercana realizaba con su cuerpo lo que los dioses habían realizado con el cuerpo de Osiris. El autor Diodoro añade que Isis, al comprobar que el culto de Osiris siguió vigente en Egipto, realizó la promesa de que nunca más se volvería a casar y permaneció como la reina perfecta de su población y celebrada por su sentido de la justicia y su caridad. La versión satírica, por su parte, no se centra solo en el combate. La visión del resto de dioses es clave en el desarrollo de la siguiente historia, que como comprobaréis va cambiando constantemente. Se dice que los dioses más importantes, presididos por Atum-Ra, se reunieron en Heliópolis para crear un tribunal de justicia y escuchar los alegatos del joven Horus en contra de su tío Set. El tribunal debía decidir al heredero en la tierra de la posición que antes ocupaba Osiris. Podría ser Horus quien poseía la sangre de Osiris, o Set, mayor que él, más poderoso y acostumbrado a gobernar. Su, el dios del aire, y otras deidades eligieron al candidato Horus ya que la justicia debía prevalecer sobre la fortaleza. Sin embargo, Atum-Ra tenía dudas, temía que la venganza de Set pudiera traer un mal que Horus fuera incapaz de contener. Además, tampoco le hizo gracia que el problema fuera resuelto con tanta facilidad. Set propuso que el veredicto se decidiera en un combate, pero Thoth instó al tribunal en basar la elección al pretendiente que tuviera un alegato más acertado sobre el reclamo de gobernar. Esto hizo reflexionar a los dioses, quienes pensaron que quizá no contaban con toda la información necesaria para decidir, y por ello pidieron consejo a la diosa Neit, famosa por su sabiduría. En este punto, el tribunal llevaba reunido 80 años. Thoth, como emisario de Atum-Ra, fue el responsable de redactar la carta. La diosa Neit respondió al tribunal eligiendo a Horus, pero recomendó apaciguar la ira de Set ofreciéndole una pareja de diosas menores para que pudiera divertirse. El consejo quedó encantado con la propuesta de Neit, pero Atum-Ra seguía negándose a tomar una decisión. Esto provocó el enfado del resto de dioses, y alguno exclamó: «Tu altar está vacío». Atum-Ra se retiró a su hogar, malhumorado, sin ganas de hablar con nadie. Su hija Hathor comprendió que debía de hacer algo para aliviar el espíritu de Atum-Ra y que su presencia no fuera negativa dentro del tribunal. Así, Hathor le bailó de manera sugerente e incluso le mostró parte de su cuerpo desnudo. Atum-Ra sonrió y volvió al deber con su mente renovada. Nuevamente, los dioses escucharon la intervención de los candidatos y esta vez apoyaron las palabras de Set. Isis se enfadó y recriminó el cambio de perspectiva del tribunal, pero Set amenazó con no continuar con el proceso si Isis seguía influyendo de esta manera. Atum-Ra decidió trasladar el escenario a una isla, a la que el barquero Anti tenía orden de no transportar a Isis o a nadie que se le pareciera. La diosa de la magia se disfrazó de anciana y convenció al barquero con un anillo de oro. Una vez en la isla, Isis adoptó otra forma, de bella y seductora doncella para atraer la atención de Set, con tanto éxito que el dios abandonó el tribunal para llevarla detrás de un arbusto. Allí, Isis le contó una historia. Le dijo que ella estaba casada con un pastor, pero murió y ahora su hijo era quien debía hacerse cargo del rebaño. Tristemente, un extraño llegó para arrebatárselo y expulsó a su hijo de sus tierras. Ahora, la doncella necesitaba la ayuda de Set. Set aceptó, considerando justa su causa. Inmediatamente, Isis pasó de ser una doncella a un buitre y le hizo saber que había sido presa de una trampa, pues el relato simulaba la realidad de las acciones de Set y él mismo había condenado su conducta. El tribunal dio por buena la prueba, pero antes de dar un veredicto, castigó al barquero Anti cortándole las piernas. Set, adelantándose a su inevitable destino, retó a Horus a una competición.
Ambos debían convertirse en hipopótamos y aguantar la respiración durante 3 meses. Quien lo lograse sería coronado vencedor. El competitivo Horus aceptó. Durante la prueba, Isis usó su magia para crear un arpón con el que dañar a Set. Sin embargo, esto lo lograría en su segundo lanzamiento, porque en el primero falló y alcanzó a Horus. Con ambos dioses heridos, el alegato de Set hizo que Isis se retirase de la contienda, pero Horus, enfadado por su intervención, emergió de las aguas y le cortó la cabeza a Isis con un cuchillo. Esta escena recuerda la versión épica en la que Horus también castiga a su madre por seguir las indicaciones de Set, aunque aquí no se detalla cómo Isis recupera su salud. Tras este episodio, Horus y Set declararon una tregua e intentaron, a instancias de Set, resolver el dilema entre ellos, pero todo se debía a otra estrategia del dios del desierto. Cuando estuvieron solos, se dice que Set violó a Horus con la esperanza de que el tribunal pensara que Horus era homosexual y pudiera ser repudiado. El dios halcón acudió a su madre de inmediato, y como solución Isis tomó parte del semen de Horus y lo mezcló con lechuga, la cual era considerada un símbolo de potencia sexual. Set, sin saberlo, comió la ensalada y quedó embarazado de Horus. Cuando Set acudió al tribunal, acusó a Horus de homosexualidad y fue ridiculizado por los dioses. Sin embargo, Horus señaló que Set llevaba su semilla en su interior. Al hacerlo, apareció sobre su cabeza el disco solar como prueba. Antes de que Set se lo quitara, Thoth lo tomó y lo añadió a la suya. Esta sería la justificación de por qué Thoth es representado así. El tribunal pretendía fallar a favor de Horus, pero Set nuevamente retó a Horus para evitarlo. En esta ocasión, la pugna consistía en una carrera en barco, pero debía estar fabricado en piedra. Horus aceptó y fabricó un barco de cedro cubierto con yeso para dar una apariencia de piedra y que pudiera flotar. Set cortó la cima de una montaña y utilizó la piedra para crear un barco que se hundió nada más tocar el agua. Esta vez el tribunal reconocería las aspiraciones de Set, pero Osiris realizó una plegaria que convenció al resto de dioses. Según la cronología y esta serie, Osiris aún no ha recuperado su poder, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una versión muy concreta del mito de la lucha entre Horus y Set. A pesar de la reticencia de Atum-Ra y de Set, el conclave volvió a cambiar su opinión y fue en favor de Horus. Set volvió a resistirse, pero el tribunal había pasado más de 80 años deliberando y la decisión fue definitiva. Isis encadenó a Set como un criminal y por primera vez el dios del desierto estuvo de acuerdo en que terminara la eterna disputa y permitió que Horus fuera colocado en el trono de Osiris, llevara su corona y fuera el señor de la tierra por toda la eternidad. El dios Ta declaró entonces que se había realizado justicia, pero también que Set fue privado de un poder que varios del tribunal pensaban que merecía. Atum-Ra reflexionó y ordenó que Set permaneciera junto a él, ejerciendo como dios de las tormentas en la barca solar. Así concluiría la cronología de la mitología egipcia, con el ascenso completo de Horus como regente del Alto y Bajo Egipto, un personaje que no solo es un ejemplo de héroe de la poesía clásica, sino que fue el salvador del mundo frente a las fuerzas del mal y quien devolvió la vida al faraón. ¿Qué versión del combate entre Horus y Set conocías? ¿Qué detalles te han sorprendido más? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por estar ahí, por apoyar este vídeo con una suscripción, un like y un comentario. Nos vemos muy pronto.